Padre, en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este día que tú nos has dado, Padre, para que lo disfrutemos por el sol, el aire que respiramos. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Te alabamos, Padre de la gloria, porque tú eres el legislador. Gracias, Dios. Tú eres el juez. Amén. Y tú eres el rey. Gloria a tu nombre. Amén. Y hoy proclamamos que tú reinas. Amén. Por eso te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias por esta reunión, gracias por cada familia aquí representada y gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Sabemos, Padre de la gloria, que en diferentes partes del mundo Gloria a tu nombre. hay muchos creyentes que están siendo perseguidos, que los están matando, que están sufriendo por no negar la fe, por no negar el nombre de Cristo. Pero te alabamos, Padre de la gloria, porque si ellos resisten la prueba es porque tú estás con ellos. Amén. Tú estás presente. Hemos advertido que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero debemos confiar porque ya Cristo venció. Padre, aquí estamos en esta mañana dándote gracias por tu palabra. Te pido, Padre de la gloria, que seamos aquellos que la reciben y que tú le des el crecimiento a la misma para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo creo que es normal que hayan preocupaciones, porque a veces queremos ver unas cosas como creyentes y no las vemos. Queremos que se estén dando unas cosas y no se están dando. Y debemos preguntarnos por qué. Yo creo que Dios, a través de las Escrituras, nos tiene la respuesta a todas esas preguntas. Amén. Yo soy de los que creo que en estos días que estamos viviendo, días postreros, finales, debemos orar a Dios, porque si entendemos lo que le pasó en el pasado al pueblo de Israel por desobediente, y aunque no han dejado de ser el pueblo elegido y escogido por Dios, pero han tenido que entrar en la disciplina de Dios. Y fue a ellos los que Dios cumplió la promesa de enviarle al Mesías. Cuando el Mesías vino, no lo reciben, lo rechazan. Fue un remanente pequeño el que lo recibió. Y ahí fue donde Jesucristo le dijo: que los primeros iban a ser últimos. Amén. Y los últimos iban a ser primeros. Esto no quiere decir que nosotros podamos llevar 30, 40 años en el Evangelio y llega un hermano o una hermana recién convertido y aplicar esa escritura a los últimos que llegaron a la iglesia. Eso no es así. A lo que se está refiriendo el Señor es que el pueblo judío, que fue a los primeros que el Señor vino, por cierto tiempo Dios los ha abandonado para llamar de los gentiles pueblos para su nombre. Esto es lo que conocemos hoy bíblicamente como la iglesia. Nosotros no estábamos
según los escritos del Viejo Testamento, pero con la revelación que Dios da, estábamos los gentiles en el plan y propósito de Dios. Ahora Dios está tratando con los gentiles para formar la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero tengamos cuidado. Con los hebreos que han rechazado a Cristo y lo siguen rechazando, y ellos están esperando el Mesías. Porque ellos no han dejado de ser pueblo de Dios. Nosotros estamos para orar por ellos, porque ellos, que son las verdaderas ramas, fueron desgajados para nosotros ser injertados en el verdadero olivo. Pero poderoso es Dios para cuando llegue ese momento de arrepentimiento, donde Dios le va a dar espíritu de oración, de gracia, y cuando vean a aquel que traspasaron, que se lamentarán y le preguntarán, ¿y esas heridas? ¿Qué Él les va a decir? En la casa de mis hermanos, otra versión dice, en la casa de mis amigos me la hicieron. Y aunque van a ser todavía engañados por un falso Cristo, que es el anticristo, pero va a venir el momento en que ellos van a reconocer al verdadero. Cuando la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre preciosa, cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, nosotros comenzamos a ver del día de Pentecostés en adelante el cumplimiento de aquella palabra que Dios le dijo a la primer pareja, que está en Génesis capítulo 1 y verso 26. Henchid y multiplicaos, llenad la tierra. Esa es una palabra que Dios dijo, y aunque esta primera pareja le falló a Dios, pero ya Dios había dicho su palabra, y la palabra de Dios se cumple, tiene su cumplimiento. Amén. Comenzaron a multiplicarse, claro está, pero no a la imagen y semejanza del que los creó, sino que ahora comienzan a multiplicarse y a tener hijos conforme a la imagen y semejanza del enemigo de Dios, que es Satanás. Pero fíjense que del mismo vientre de esa mujer, de la primera mujer, nace uno que la Biblia lo cataloga el apóstol Juan como hijo del diablo, llamado Caín. Pero hay otro que del mismo vientre sale, aquel que es de la línea bendita de Dios. Ahí está Abel. Y por cuanto las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas, Satanás a través de Caín, ya sabemos la historia, comenzaron a multiplicarse. Luego vino Set, y ahí sigue la multiplicación. Y ahora el planeta Tierra está lleno de hombres y mujeres. Ahora la Tierra está llena de hombres y mujeres. Lamentablemente, como ya todos sabemos, y la Biblia nos explica, que Adán fue la puerta para que el pecado entrara. Y el pecado que está en el ser humano separa al ser humano de Dios, y eso es muerte espiritual. Pero qué bueno, porque Cristo pagó el precio, y ahora hemos tenido y todavía tenemos la oportunidad de arrepentimiento y recibir por fe el perdón de pecados. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que otro hizo por nosotros. Ese otro es Cristo Jesús.
Y la iglesia desde Pentecostés en adelante se cumple la palabra de que comienzan a ¿qué? A multiplicarse. Comenzaron a multiplicarse. Pero no podemos pasar por alto, porque la iglesia comenzó a ser dirigida no por hombres, sino por el Espíritu Santo, el cual Cristo había prometido. Que les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo, el cual Él los va a guiar, les va a recordar todas las cosas. Y aún Él le dijo, yo tengo muchas cosas que deciros a ustedes, pero ahora no se las puedo decir, porque no van a soportarlas, no las van a entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y la iglesia comenzó a multiplicarse haciendo discípulos, no creyentes, no denominaciones, sino discípulos, que fue la orden de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Los van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso está mal entendido por muchos. Pero el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y si esto es así, pues yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin. Y nosotros tenemos que estar conscientes del adversario de Dios, que es Satanás, que se enfrentó a Cristo y no lo pudo vencer. Cristo lo venció a él. Pero que Satanás ahora es el adversario de la iglesia y está impidiendo que la iglesia sea edificada. Esto lo hemos dicho y hay que estarlo repitiendo, para que estemos conscientes de lo que está sucediendo. Si estamos conscientes de lo que está sucediendo, yo creo que entonces sabremos hacer las oraciones correctamente. Pero yo soy de los que creo que yo puedo estarle pidiendo a Dios por algo que está dentro de la voluntad de Él. Pero si en la práctica yo no me examino a mí mismo de cosas que yo tengo que arrepentirme, entonces Dios me está diciendo, ¿por qué estás mirando la viga que hay en el ojo ajeno? Digo, la paja en el ojo ajeno. Y no miras la viga que hay en el tuyo. Que fue lo que le dijo Pablo a los Corintios, examínese cada uno de ustedes y están en la fe. Y nosotros somos y estamos advertidos de que Satanás está atacando a la iglesia con espíritus que no son sencillamente de Dios, son de Él. Y hay tantas manifestaciones que muchos creyentes están creyendo que porque hablan del Espíritu y porque hay manifestaciones de brincos, gritos, lenguas, cajeras, eso es de Dios. ¿Y por qué? Mire, hermano, tener la Biblia es una cosa. La Biblia se llama porque hay un conjunto de libros que son 66 y por eso se le llama la Biblia, porque no es un libro, son 66.
Y tener la Biblia es una cosa, pero tener la palabra es otra. Tener la palabra es otra. Amén. Si usted lee el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar que un tal Hircia, con H, estaba ordenando las cosas en lo que en el viejo pacto se le llamaba la casa de Dios. Y cuando él estaba acomodando todo lo que tenía que hacer, la Biblia dice ahí en ese capítulo que encontró la ley de Jehová. ¿Por qué se le llama la ley? Bueno, porque ellos lo que tenían eran los escritos de Moisés, que se le llamaba la ley, que es lo mismo que decir la palabra de Dios. Estaba en la casa de Dios, pero estaba escondida. Hasta que alguien, un día llamado Hircia, la encontró. Soy de los que creo que en estos postreros tiempos la Biblia está en manos de todos los creyentes, incluyendo pastores, evangelistas, pero la palabra está oculta. Cuando yo me atrevo a decir esto es porque yo veo cómo es que está actuando, no el grupo de hermanos que nos congregamos aquí en Río Laja, sino en términos generales la iglesia, la que se autodenomina la iglesia. Muchos pastores que se autodenominan pastores, evangelistas. ¿Qué es lo que están predicando? ¿Y por qué lo predican? Y en la forma que lo hacen. Porque a la larga, cuando uno los descubre, lo que está en el corazón de ellos, lo que está en la mente de ellos, no es que el reino de los cielos sea extendido, sino que lo que sea extendido sea que la cartera que ellos tienen tenga que comprar otra más grande para seguir acomodando el dinero. Amén. Porque lo hacen por dinero. Yo estuve leyendo un comentario de un evangelista que yo no sé pronunciar el nombre porque es americano, donde él dijo que el que no denuncia los errores, refiriéndose a los creyentes, pastores, evangelistas, si no los denuncian, es porque están a favor de esos errores. Y el que no defiende la verdad es porque la desconoce. Cuando yo leí eso, me impactó. Me impactó. Entonces tenemos que preguntarnos, y es legítima la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo y no lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos llamados a hablar y en qué forma debemos de hablar y no lo estamos haciendo? Y no lo estamos haciendo. Y como dije ahorita, para todas esas preguntas y muchas más que debemos de tener, yo creo que aquí, en lo que conocemos como la Biblia, encontramos la respuesta. Yo quiero que vayamos
capítulo 13 de Primera de Samuel. Estas escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro la presenta como un alimento. Cuando dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en esta salvación que Dios nos ha dado. Pero también la palabra de Dios es comparada con una espada. Con una espada. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de examinarnos. La hermana cantó una alabanza referente al regreso de Cristo. ¿Qué va a pasar en ese día? Y hermano, es algo que todos debemos de anhelar, no solamente creerlo, sino anhelarlo. Amén. Y buscar estar preparados para que seamos encontrados dignos de entrar, que Él nos diga, ven, entren al reino que está preparado. Pero miren lo que le pasa a este pueblo en el pasado, capítulo 13 de Primera de Samuel, Amén. donde ellos, este pueblo, había rechazado el reinado de Dios sobre ellos. Y le habían pedido a Samuel, el último juez y sacerdote del Viejo Testamento, porque Samuel es el que introduce el reinado, la anarquía, el reinado, que el primer rey fue Saúl, pero no puesto por Dios. Y no fue porque el pueblo, y esto lo sabemos, pero hay que estarlo repitiendo, le pidió a Samuel que querían tener un rey, o sea, uno que los gobernara, que le diera las instrucciones para ellos obedecerle, igual que lo tienen las demás naciones. Cuando nosotros ya sabemos que aún desde el viejo pacto Dios hace una diferencia entre los suyos y los que no son de Él. El mundo está gobernado por Satanás y el pueblo de Dios, que se supone que sea Dios quien reine sobre ellos y en ellos. Por eso es que cuando Samuel, entendiendo el error que estaban cometiendo, cayó de rodillas a orar. Y Dios le dijo, levántate, no ores, tranquilo, que no te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. O sea, rechazaron que Dios fuera el rey. Mira, hermano, y yo no sé cuánto hemos retenido la palabra viva y eficaz, que Jesucristo, después que resucitó de entre los muertos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Yo lo he dicho, lo dice la Biblia, lo voy a estar repitiendo. Cuando Cristo está en la cruz, ahí Él es el Salvador. Para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Ahí Él pagó el precio. Ahí Él consiguió reconciliarnos con Dios. Amén. Hermanos, pero Cristo no está en la cruz. Amén. Después que paga el precio, a las 3 de la tarde,
Jesucristo murió físicamente. Se cumplió la escritura que él había dicho que era la señal que se le iba a dar en aquel entonces a los hebreos, y hoy es para nosotros. Y así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre, o sea, él en el corazón de la tierra. Hoy hay en día que muchos no creen que Cristo fue al infierno, pero no fue a sufrir. Hoy le predicó a los espíritus encarcelados, y muchos quieren negar eso porque creen que Cristo le predicó dándole una segunda oportunidad. Pero es que la Biblia no dice eso. No. La Biblia dice que fue y le predicó Amén. a los espíritus encarcelados. Amén. Y estos fueron los que para el tiempo de Noé, pregonero de justicia, cuando Noé le predicaba, ellos no quisieron creerle a Noé, o más bien a Dios a través de Noé. Pues allí fue y le predicó. ¿Se acuerdan lo que Noé les dijo? Le predicaba por tanto tiempo, 120 años que estuvo diciéndose. Aquí está el cumplimiento de aquella predicación. No para que se arrepientan y sean salvos. Dios no hay nada oculto, nada. Le quitó las llaves de la ley de la muerte al diablo. Pero al tercer día fue resucitado y fue ascendido a los cielos. Y por cuanto él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Amén. Y allí se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, es el Rey. Él es el amo. Él es quien manda. Amén. Y es bajo el señorío de Cristo que tenemos que arrepentirnos para tener entrada al reino de los cielos. Lo repito, en la cruz ahí está el Salvador, pero ya no está en la cruz. Se le dio un nombre más alto, más sublime que Salvador. Ahora Él es el Rey. Él es el Rey que vino predicando no una religión más, sino el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y donde Cristo llega, llega el reino. Y yo no puedo decir que estoy en el reino de la luz si Cristo no es mi Señor. Ya no es el que manda en mi vida. Si Cristo no es el que manda en la iglesia. Esto tenemos que ponerlo en práctica. Amén. En nuestro diario vivir. No en palabras, sino en nuestra conducta. Pero del siglo IV en adelante ya he hablado mucho de eso y hay que seguirlo hablando. Para que veamos qué es lo que está pasando. No caigamos en desesperación, sino en que todos, como dice el apóstol Pedro, ¿a quién le escribió Pedro? A los inconversos. Los creyentes. Muchos tienen como tardanza el regreso de Cristo. ¿Y qué le dice Pedro? No es que Dios retarde la venida de su Hijo Jesucristo. Es que Él es paciente para con los impíos. No, Él es paciente, dice Pedro, para con nosotros. Amén. Pedro era un apóstol. Amén. Se mencionó ahí, se mencionó él, se incluyó, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces es que nos hemos creído que el arrepentimiento es cuestión de que ya yo no bebo ron ni cerveza. Me arrepentí de eso.
Que yo antes fumaba, ya no lo fumo. Ahora estoy en Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Cambiar de mente, cambiar de dirección. No, hermano, no importa el tiempo que llevemos, hay de muchas cosas que tenemos que cambiar de mente. Amén. Cambiar de actitud. Amén. Y del siglo IV en adelante, que yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo, Satanás logró atacar a la iglesia desde adentro. Porque él tiene ministros que se convierten en ángeles de luz. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice de unos falsos hermanos que se han infiltrado, están dentro. Cuando Judas escribe su carta, Judas dice de unos que se han infiltrado. Por eso Judas dice que contendamos ardientemente. Hay una versión que dice que peleemos ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Porque muchos se han infiltrado. Satanás no le está malo que nosotros cantemos. Satanás no le está malo que nosotros vengamos a los tiempos de reunión, lunes, martes, jueves y domingo. No. Satanás estaría tranquilito si nos aparta de la fe. Si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en otra cosa que no sea Cristo Jesús. Amén. Y su obra. ¿Por qué? Porque los cánticos no salvan. Ni las reuniones tampoco. Todo esto tiene un propósito de ser. Yo me reúno porque ya yo soy salvo en Cristo Jesús. No para ser salvo. Todo esto hay que tener cuidado. Y no solamente él usa a sus ministros, sino que el mundo, el cual él gobierna, Satanás, que Cristo mismo le llamó el príncipe de este mundo, nos está tirando y bombardeando todos los días. Como habla en Efesios, capítulo 6, habla de la armadura, es porque hay una guerra, una batalla. Satanás está tirando dardos de fuego para apartarnos de la fe. Está buscando en derredor, buscando a quien devorar, comérselo, devorarlo. Y esto es algo que nosotros no debemos de olvidar. Tenemos que internalizar en nuestro espíritu qué es lo que estamos comiendo. Pero no los domingos aquí en la reunión. Durante la semana, cada uno de nosotros nos preocupamos por alimentar este cuerpo, comiendo la comida que estamos acostumbrados a comer aquí en nuestro país. A veces 3 comidas al día, otras veces 4, otras veces 2. Pero el hombre interior, el cual Dios, que es el alfarero, lo está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo, ese tiene que alimentarse con la palabra, no la Biblia, la palabra. Tenemos que ir a la palabra escrita, que ella nos habla de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, usted no puede esperar que llegue el día de la reunión para comer. No, allá, en el principio, Dios le dijo, no vas a comer de esto, de este árbol de la ciencia, no lo comas, porque si comes de él vas a morir. ¿Qué es comer? Bueno, Eva le creyó lo que Satanás le dijo. Ahí está comiendo la voluntad de Satanás, la está mandando para adentro, para la mente. Y Adán le siguió los pasos. Y ahí está, vino la muerte espiritual. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Moisés no le dio el verdadero pan lo ha dado vuestro Padre, y él dijo, yo soy. Amén. Quiere decir que el alimento para nosotros se llama Cristo Jesús.
Mira, hay una escritura que yo he oído predicadores, y a veces uno pues se puede confundir y se confunde uno a veces, uno tiene que tener cuidado. En Juan capítulo 10. Lo primero que nosotros tenemos que ver es con quién está hablando Cristo, en qué tiempo y a quién le está hablando. Amén. Bueno, Cristo le está hablando a los judíos, donde ellos creían que Dios le había hablado a Moisés. Para ellos Moisés es un profeta de Dios porque Dios le habló a Moisés, lo llevó al Sinaí, allí le dio el pacto de la ley. Creían a Moisés y a los profetas. Y Jesucristo mantiene este pueblo bajo la ley en lo que se daba el cumplimiento de la promesa que él había hecho, que es Cristo Jesús. Eso está claro en Gálatas. Hasta que vino la simiente, que se llama Cristo Jesús. Y al venir Cristo, dice Pablo a los Gálatas, pues ya no estamos bajo la ley. Porque la ley sirvió para llevarnos a Cristo. ¿Cómo que sirvió a los hebreos? Bueno, porque el hombre, cuando se enfrenta a la ley de Dios, la ley descubre que en él está ¿qué? El pecado, en el ser humano. Amén. Entonces, como está el pecado, la ley no provee para resolver ese problema. Pero yo no me quiero perder. Entonces, como no me quiero perder, ahora escucho una voz aparte de la ley que me dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y ese es Cristo quien está hablando. Amén. Gloria a Dios. Entonces la ley era un yugo que estaba sobre de ellos, que los tenía aplastados porque no la podían cumplir. Por eso en Juan capítulo 10 Jesucristo le dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué más dijo ahí? Saldrá y hallará pasto. O sea, va a encontrar alimento, porque Dios trata y le dice al pueblo hebreo que los trata como ovejas. Y el alimento de una oveja, pues es el pasto verde, fresco, que Dios le tiene para alimento de ella. Amén. Y así Cristo las trata como ovejas, alimento. Entonces Cristo le dice, el que por mí entrare, será salvo. Está hablando de los judíos. Y saldrá. Pero yo pregunto, ¿saldrá de dónde? ¿De Cristo? No. Porque si sale de Cristo, entonces Pablo escribió mal a los Gálatas. Cuando les dijo, los que por la ley queréis justificarse, de Cristo te desligaste, de las gracias has caído. Pero Cristo dijo eso. El que por mí entrare, será salvo y saldrá y hallará pasto. O sea, hallará alimento. ¿De qué es que va a salir? Cristo le está diciendo, van a salir de la ley, porque ya están en mí, y van a hallar el verdadero alimento, que soy yo. Amén. Van a tener alimento. Él está hablando como pastor a las ovejas. ¿Entendieron eso? Amén. Por eso es que yo digo que tener la Biblia es una cosa, pero tener la palabra, o sea, la revelación, la iluminación que solamente el Espíritu Santo lo puede dar, es otra cosa. Amén. Es otra cosa. Y nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que son muchos los que el Señor ha llamado a tener comunión con su amado Hijo Jesucristo. Pero pocos serán escogidos. Por eso en Lucas 12 Él le dice a los discípulos, no os preocupéis, manada pequeña. Señor, han matado a todos tus profetas y solamente quiero yo y ahora quieren matarme a mí también. Llévame, quítame la vida, llévame. Que fue Elías. Y él le dijo, no, te equivocaste. Me he reservado un remanente. 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal.
La exhortación que yo hago hoy aquí, vamos a ver, y vamos a procurar de ser de ese remanente. No nos confundamos. Amén, aleluya. Las multitudes nos tienen confundido a muchos. Yo me encuentro con un hermano en un negocio que fui a comprar una verdura. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y rápido le pregunté, ¿estás perseverando? Oh, sí, muchacho, yo no me he ido de ahí de esta iglesia. La que está aquí, cuando uno entra aquí al barrio. Ellos le llaman iglesia, pues, a lo que nosotros le llamábamos iglesia. Al edificio. No me preguntó si yo estaba perseverando, no. ¿Cuál fue la reacción de él? Y déjeme decirle, hermano, el domingo se metieron más de 100 personas a la iglesia. Y tenemos un grupo de niños de más de 40. Eso los emociona. Cuando yo leo la Biblia, además del remanente que Cristo le llamó remanente, dice que las multitudes seguían tras de él. No era un remanente, eran muchos. Y mientras más lo seguían, más fuerte él le hablaba. Amén. Ahora, ¿por qué lo seguían? Él lo sabía. Porque ellos entendieron, este es el mejor panadero que hay. Cuando hay hambre nos hace pan y nos da de comer. Sí. Cuando estamos enfermos, él tiene poder para sanarnos. Amén. Iban detrás de los panes y los peces. Pero eso fue en el pasado, hoy en día no pasa eso. Sigue la misma línea de pensamiento y de actitudes. Y aquí, este pueblo en este momento dado tiene una guerra frente a frente a sus enemigos, que son los filisteos. Ahí está Jonatán, el hijo de Saúl. Todavía Saúl está dirigiendo el pueblo, aunque ya Dios le había quitado el reino, pero todavía está. Y miren lo que dice la Escritura aquí en el capítulo 13 de Primera de Samuel. ¿Lo tienen? Amén. Ok, vamos a leer del verso 15 en adelante. Capítulo 13 de 1 Samuel y verso 15. Recuerden que aquí hay una guerra. En el pasado, Israel con los filisteos, los enemigos. Nosotros hoy estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ok? Jesucristo se enfrentó al diablo. ¿Con qué fue que Cristo destronó al diablo antes de ir a la cruz? Por la palabra. Por la palabra, escrito está. Pero, cuando lean ese episodio que pasó ahí, tengan cuidado porque Satanás también citó la palabra. Pero hay un detalle ahí bien importante, que fue el mismo que usó allá en Génesis. No la citó completa. Tírate, lo llevó a lo alto, tírate porque escrito está. Y el que predica la palabra, el que predica el evangelio tiene que ser no a mitad. Por eso tiene que ser pedir en oración que Dios nos alumbre por medio del Espíritu Santo. Dice el verso 15, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaá de Benjamín, pero los filisteos
habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. En 3 escuadrones se dividieron. Si te vas por aquí, aquí te vamos a agarrar. Si te vas huyendo por allá, hay otro escuadrón. O sea, estaban como encerrados ese pueblo hebreo. Ahora, escucha bien lo que dice el verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y tenían que pagar por eso. Vamos a traer este ejemplo aquí rapidito. Aquí todos sabemos que Rusia está en guerra con los de Ucrania. Imagínese el presidente de Ucrania yendo donde el presidente de Rusia, que por favor lo ayude a preparar las armas de guerra, que él luego va a venir en contra de Rusia con esas armas. ¿Usted cree que Putin se lo va a aceptar? Entonces aquí el pueblo de Israel se quedó sin aquellos que tienen la capacidad de amolar las herramientas que ellos como agricultores las necesitaban. Entonces no tenían las herramientas, pero para poderlas amolar tenían que ir donde los enemigos. Amén. Donde los filisteos. Amén. Y los filisteos pensaron, para que no fabriquen espadas, ni las puedan amolar, ni la hoz tampoco, nosotros vamos a hacer el trabajo que se supone que ellos hagan para su propia defensa. Y si usted sigue leyendo, ahí dice que en todo el pueblo de Israel nadie tenía espada, solamente Saúl y su hijo Jonatán. El resto del pueblo no tenían espada. Hoy el sistema religioso ha engañado de tal forma que muchos se creen que los que pueden tener y que tienen la Biblia, la interpretación, son pastores, y que todos los demás que están ahí congregándose, pues, lo que el pastor le diga, eso es lo que es. Pero aquí cada uno de nosotros, cuando habla Pablo a los Efesios, que habla de la armadura espiritual, nos dice que todos como cuerpo debemos tener la espada. Pero no era la misma que se usaba en el Viejo Testamento para presentar defensa. Ahora es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Esto no es asunto ahora de llanero solitario. Esto es a nivel de cuerpo ahora. Y si yo quiero tener la espada del Espíritu, pues entonces yo tengo que pedirle a Dios, no solamente que la tenga, sino que me enseñe cómo es que la voy a amolar. ¿Y qué es eso? Ahora no es cuestión de amolar la palabra, ahora es cuestión de pedirle a Dios, como oró Pablo por los hermanos de Éfeso, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos
de nuestros entendimientos para que entendamos a la esperanza que nos ha llamado. Pero ahí no está hablando de un individuo, ya está hablando de a nivel de todos los creyentes, hermanos. Tenemos que tener la espada del Espíritu en nuestro espíritu, en nuestra mente, para cuando la tengamos podamos decir en lo práctico: tenemos la mente de Cristo. Pero si cuando llega un falso profeta a mi casa, me lo encuentro en el camino con una falsa religión, yo lo que hago es que le cojo miedo y le saco el cuerpo, entonces yo no puedo decir que tengo la mente de Cristo. Pero si yo tengo la palabra, la espada del Espíritu, si yo tengo un depósito alumbrado por el Espíritu Santo, el que se va a tener que desviar es Él, no yo. No yo. Y cuando hablamos de lo práctico, de ponerlo en práctica, un la nada más. Un la nada más. Algo que todos conocemos hasta la saciedad. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Por qué me persigue? O sea, que el que persigue a la iglesia, el que trata mal a un miembro del cuerpo de Cristo, está tratando mal a Cristo. ¿Sí o sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, que yo creo que poco a poco, si uno se descuida, se desvía, es de quién somos nosotros guardas. Además de guardar la palabra, de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué fue lo que le dijo Caín a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces el Espíritu que está en nosotros es la unción de Cristo. Y Cristo, orando al Padre, le dijo: Padre, los que tú me diste, yo los he guardado hasta el final. Yo no oro por esto nada más. Entonces, si tenemos que seguir las pisadas de Cristo, el ejemplo que Él nos dio, nosotros tenemos que tener cuidado de no poner por encima la reunión, las cuales tenemos martes, jueves y domingo, que por el amor que yo debo manifestar en lo práctico por un hermano o una hermana que se enferma y no puede venir a las reuniones, y nosotros queremos todo pagar con vamos a orar. Es más, muchas veces hasta pasamos por alto porque ni nos damos cuenta quién fue, no nos damos cuenta quién fue el que no vino. Usted me dirá: hermano, pero es que el tiempo, no. ¿Cuántos van aquí, además de la reunión hoy domingo? ¿Cuántos sacan tiempo para ir a los supermercados a hacer compras? O hacer lo que tenemos que hacer. Y esto, la iglesia comenzó viviendo el amor no verbalmente. Comenzó manifestando el amor en lo práctico. En lo práctico. Por eso yo he dicho y siempre he creído que el enemigo ha ganado ventaja con meternos dentro de las cuatro paredes y de ahí no vamos a salir. Porque hoy es día de reunión. Bueno, el sacerdote vio que estaba herido. ¿Y qué hizo? Lo pasó por el lado. Ahora Dios sí tenía ya la hora de estar allá en el templo. El ayudante sacerdote pasó también. Cuando lo vio, ¿qué hizo? Lo mismo, siguió el ejemplo de su jefe. Pero vino el samaritano.
Y Jesucristo, como Rey del reino, Él no estuvo estático en un sitio. La iglesia de Jesucristo no estuvo estática. Obedeció al Señor. Vayan, unos por allá, otros por acá. Se reunían todos los días por las casas. Amén. Pero si usted va a la ciudad de la ciudad deportiva Roberto Clemente, y ahora le quitaron los títulos a esa familia y ahora pasó a ser del gobierno otra vez, usted se va a encontrar allí una estatua que está sobre un pedestal. Y si a mí me llevaran allí y me preguntaran, ¿de quién es esa semejanza de esa estatua? Aunque yo no conocí personalmente a Roberto Clemente, el que la hizo fue un maestro en hacer esa estatua. Yo me atrevo a decir, ese es Roberto Clemente. Pero ¿sabe qué? Que desde el día que hicieron esa estatua, la pusieron en un pedestal y no se ha movido de allí porque no tiene espíritu. Tiene ojos, pero no ve. Tiene piernas, pero no puede caminar. Tiene brazos, pero no puede palpar, no puede tomar nada. Boca, pero no habla. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque los exhorto a que analicen cómo es que está funcionando la llamada iglesia. Estoy hablando en términos generales, donde se le ha enseñado que después que usted no falte a la reunión donde se da en el templo, que Cristo venga y nos vamos con él. ¿Será eso lo que enseña la palabra? Y Dios en todos los tiempos ha tratado de volvernos, de restaurarnos a lo correcto, a lo correcto. Y esta experiencia la pasamos en Toalta. No era que se hablaba del amor, no era que se enseñaba sobre el amor, era que se vivía, se comenzó a vivir el amor. ¿Cuáles eran los resultados? Lo mismito que en Hechos capítulo 2. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Reuniones gloriosas que nadie tenía que predicar. Porque cuando usted veía gente que llegaba por primera vez, usted veía llorando, pero llorando de verdad. Y pedían oración porque ellos querían lo que nosotros teníamos. ¿Quién es el que está funcionando ahí? ¿Quién es el que está actuando? Nosotros no. Es que la iglesia volvió a donde tenía que volver. Un amor no de palabras, sino con hechos. Se enferma un hermano. Bueno, se da el anuncio desde aquí, pues vamos a orar. No. ¿Dónde vive el hermano? Si hay que irlo a visitar. Son dos cosas diferentes. Y es que si no hay esa disposición, hermano, no oremos porque esta oración Dios no la va a escuchar. Porque Él lo dijo, porque estuve enfermo y oraste por mí. Así es que dice la Biblia. No. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Me visitaste. Y esta palabra no es única y exclusivamente, como muchos se creen, para el pastor. Es que esto lo tenemos que vivir todos. Todos. Y si tenemos que después que se termine la reunión, ir un grupo a la casa de un hermano que sabemos que está enfermo, que lleva días enfermo. No, pues es que me da hambre. Bueno, pues no busque tu propio bien, dice la Biblia. Pero tenemos que despertar a esta gente. Amén, hermano. Gracias por oír esta exhortación. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.